Buenos días a todos, que el Señor les esté bendiciendo, es el deseo de verdad de mi corazón. Quiero que me acompañen a donde nos quedamos hace 8 días, Filipenses 2:5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5, y dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos, y sobre todo por quienes nos visitan esta mañana, estamos en esta serie de hombres y mujeres de la Biblia, y hace 8 días comenzamos a ver solo un aspecto de la vida de nuestro Señor Jesús. Decíamos, Él es el centro del mensaje de la palabra de Dios, no es un personaje de la Biblia, es el personaje de la Biblia. Toda la Biblia gira en torno a Jesucristo, su obra en la cruz. El mensaje del Evangelio es y debe tener a Jesucristo como el centro. Entonces, en la enseñanza pasada y en esta, solo voy a enfatizar sobre la obediencia de Jesucristo aplicándola a nuestras vidas. De Jesucristo, les decía yo hace 8 días, predicamos siempre, el tema central del mensaje del Evangelio es Jesucristo. Y en estas 2 enseñanzas que concluiremos hoy, pues vamos a ver esta parte de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, solo para recordar, hay un mandato, hay una instrucción para el nacido de nuevo. Si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, la Biblia nos exhorta y dice que haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Esa palabra sentir significa tener un sentimiento y forma de pensar. El cristiano, el nacido de nuevo, debe tener un sentir y una forma de pensar como la hubo en Cristo Jesús. El cristiano, el nacido de nuevo, de acuerdo a esta palabra sentir, también significa actuar y estar dispuesto a hacer. El cristiano, de acuerdo a este pasaje, debe estar dispuesto a actuar y a hacer como Jesucristo hizo. La palabra de Dios dice que Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nuestro parámetro, ¿verdad?, de imitar, de seguir es Jesucristo. Él es la estatura a la que debemos querer llegar. Y ahora como cristianos, como nacidos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Yo no le puedo pedir a un inconverso que tenga este sentir, que actúe como Cristo. No puede, nosotros no podemos sin Cristo. Ahora la nueva naturaleza nos da esa capacidad de poder atender esta instrucción. También la palabra sentir significa estar solícitos a actuar, tener sumo cuidado para hacer algo. En este caso, para hacer como Cristo Jesús hizo. Y el énfasis que he estado haciendo pues es en el versículo, justamente en el versículo 8, donde dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay algo que aprendemos de nuestro Señor Jesús como hombre, fue su obediencia. Y como hijo de Dios, también fue obediente. Su obediencia llegó a tal grado que obedeció al Padre, muriendo en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Él lo hizo por obediencia. Dice el libro de los Hebreos, Él aprendió obediencia. Dice Juan 10:17, Jesucristo hablando, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento que dice, recibí de mi Padre, y obedeció el mandato. Si la Biblia dice haya este sentir que hubo en Cristo Jesús y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cristiano de a de veras está dispuesto a obedecer a Dios antes que a cualquier persona, y está dispuesto a obedecer a Dios aún a costa de su propia vida, como lo hemos visto y lo hemos estudiado. Los apóstoles, yo les citaba este versículo, pero quiero ahí hacer una explicación más.
Los apóstoles en Hechos 5:29, después que les habían amenazado de no predicar la palabra de Dios, ¿qué hicieron ellos? Hechos 5:29. Acuérdense que siempre el mandato de la palabra de Dios está por encima de quien sea. Así sea la autoridad, así sea el presidente de la república, así sea quien sea, si ese mandato que te da alguna autoridad está por encima de la Biblia, el cristiano no obedece. Dice Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dice? Necesario obedecer a Dios, ¿qué dice? Antes que a los hombres. Es que necesario. La palabra necesario, dei, en el griego significa necesario, pero en calidad de obligatorio. El cristiano está obligado, aunque ahora lo hace por obediencia, porque ama a Dios, pero el cristiano está obligado a obedecer a Dios. El cristiano obedece a Dios porque debe obedecerlo, pero ahora quieres obedecerlo. Pero también esta palabra necesario es muy interesante en el griego porque significa conveniente. Es conveniente para tu vida, para mi vida y la de cualquier cristiano obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque de repente hay mandatos en la palabra que dices, está bien difícil, no puedo, es lo que te conviene. Todo lo que Dios nos manda en su palabra es porque te conviene y porque me conviene. Todo lo que Dios, no es que Dios diga, tienen que obedecer porque tienen que obedecerme. Por supuesto que podría hacerlo, es Dios, es soberano. Pero todos sus mandatos, y la Biblia está llena de instrucciones, para ti y para mí, lo conveniente es obedecerlo siempre. No sé, de repente vienes a la palabra de Dios y a lo mejor te quieres casar y conoces a un inconverso y de repente vienes 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y uno dice, pero ¿por qué Dios me pide eso si amo a esa persona? Es lo conveniente para tu vida. Es lo mejor, es lo que Dios tiene para ti porque Él te ama y quiere lo mejor y lo que Él manda en su palabra es conveniente. Eso significa la palabra es necesario. Entonces el cristiano de veras está dispuesto a obedecer a Dios por encima de cualquier instrucción. Por encima incluso de tu papá y tu mamá. Si tu papá y tu mamá te pidieran algo contrario a la Biblia, ¿a quién obedeces? A Dios. Si tu papá y tu mamá te quisieran llevar a hacer algo que no agrada a Dios, obedece a Dios antes que a los hombres. Porque a veces uno de repente oyes cristianos que dices, es que pues es mi papá, me está pidiendo esto y sé que está mal, pero es mi papá. Y la Biblia dice que debo de honrarlo, sí, pero por encima de él está Dios. Hablando de los pachangones que se hacen en algunas casas con motivo de la Navidad y del Año Nuevo, que de cristiano no tienen nada, hay unos que dicen, es que es la familia, es que ¿cómo? Bueno, si lo que se va a hacer ahí no honra a Dios, no agrada a Dios, no participes. Es que va a estar la tía, no sabes, la tía tiene 20 años que no la veo y quiero compartirle. Bueno, en 20 años, ¿por qué no le has compartido? ¿Por qué esperar a una reunión donde hay todos bien happy, bien cohetes, no? O sea, el cristiano de verdad dice, Señor, quiero agradarte. Yo les decía hace 8 días, bueno, si te invitan a una fiesta, ¿verdad? O una celebración de Navidad o de fin de año, que ahora viene la siguiente prueba, y sabes que está llena de inconversos, pero realmente Dios puso en tu corazón compartirles, pues vas, te preparas y les compartes, pero de a de veras. No les vas a decir, feliz Navidad y próspero año nuevo, ¿no? que ya les compartí, ¿no? No, compartir la palabra, realmente el cristiano de a de veras está dispuesto a agradar a Dios, aún a pesar de la familia. Aún a pesar de que de pronto la familia diga, pues si no vienes y no participas acá de este pachangón, te dejo de hablar y te desheredo. Cristo dijo con claridad en Mateo 10:37, fíjense qué claro es, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Qué clara es la palabra de Dios. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que no ames a tus padres. No está diciendo que no ames a tus hijos.
Está diciendo que tu amor a Dios debe ser superior y estás dispuesto, aunque amas a tu padre, si te pide algo que no agrada a Dios, tú obedeces a Dios porque amas más a Dios. Si tu amor por tu familia, por tus papás, por tus hijos, por tu esposa, por quien sea, está por encima de obedecer y agradar a Dios, dice la palabra de Dios, Cristo dijo, no es digno de mí. Qué fuerte, pero es la palabra de Dios. Acuérdense que Jesucristo no era político, ¿no? Él no andaba a ver cómo les digo para que no se me ofendan. Cristo habló la palabra de Dios y es verdad, y la palabra de Dios a veces ofende y la gente se enoja. ¿Y por qué dice esto la Biblia? Por tu bien. Obedece a Dios, agrada a Dios antes que a los hombres. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pudieron celebrar, si celebran todavía la Navidad, haciéndolo para agradar a Dios? ¿O terminaste bailando la Macarena? ¿De verdad? Hay que decir, no, dices que en mi casa se pone de ambiente y terminan bailando. ¿Agradará eso a Dios? Véanlo en la palabra. ¿Agrada eso a Dios? ¿A quién quieres agradar? Pues es que estaba el tío que hace años que no lo ves. Está bien, al otro día lo vas a ver tranquilo, ¿verdad? Ya que se le pasen sus copas, platicas con él, hablas con él, le compartes la palabra. Pero la Biblia es clara en Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces a lo mejor ya pasaste la aduana de la celebración navideña, agradaste a Dios, viene la de fin de año. Porque algunos en Navidad como que se refrenan, ¿no? Como que dicen, ay no, es que nació Cristo, es que nació Jesús. Y entonces como que se refrenan un poco, pero el 31 le dan vuelo a la hilacha. Entonces la palabra de Dios habla de que es necesario obedecer, es lo conveniente, agradar, obedecer a Dios. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 10:31? Es un principio muy claro en la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Sé honesto, en esa reunión que vas a participar, ¿lo estás haciendo para la gloria de Dios? Esa película que vas a ver es para la gloria de Dios. Ahí está clara el principio bíblico que establece: si comes, bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces dice Filipenses 2:5, pues la palabra de Dios, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo? Lo vimos ya hace 8 días, Filipenses 2:8, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿qué hizo el Padre Celestial en respuesta a su obediencia? Lo veíamos hace 8 días, dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio, ¿qué dice? Un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de cualquier nombre. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y luego dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si nosotros queremos honrar a Jesús, exaltar a Jesús, realmente adorar a Jesús, la mejor evidencia de que lo adoramos, de que lo amamos, es que lo obedecemos. Juan 14:15, si me amáis, dijo Cristo, guarda mis mandamientos. Y hace 8 días nos quedamos justamente en darle a Jesús la preeminencia en nuestra vida. Vamos a leer Colosenses 1:15 y de ahí retomamos y nos vamos hacia el final de esta enseñanza sobre la obediencia de Jesús. Colosenses 1:15. Él, está hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, ya explicamos parte de esto, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean dominios, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Algo de esto explicábamos hace 8 días, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él, versículo 18, aquí nos quedamos y aquí voy a enfatizar esta mañana, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Ahí nos quedamos. Cristo debe tener ¿qué? La preeminencia. La palabra preeminencia, proteu del griego, significa el primero en todo. Él debe ser el primero. El griego habla lugar, orden e importancia. Cristo debe ser lo más importante en tu vida, en todo. En todo lo que vas a hacer, decidir, debes de tener a Cristo como el primero en importancia. Antes de hacer algo, oras para saber si es lo que le agrada a Dios. Antes de tomar una decisión, oras para ver si es lo que realmente honra a Jesucristo, porque Jesucristo debe tener la preeminencia, el primer lugar en todo, en la iglesia, en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu trabajo. En todo Jesús debe tener el primer lugar. La pregunta es si realmente ha tenido, ahora que estamos terminando un año, es un buen tiempo para evaluar. ¿Jesús ha sido y ha tenido la preeminencia en tu vida? ¿Todo lo que has hecho es para honrarlo, para darle gloria? Realmente, seamos honestos, una buena reflexión para fin de año. No tanto si te fue bien en la economía, si lograste tus metas del trabajo. ¿Realmente Cristo tuvo la preeminencia en tu vida? ¿Realmente le diste el primer lugar? Antes que cualquier cosa quisiste agradarlo. Eso es darle la preeminencia en todo, porque en todo debe tener la preeminencia. Él dice aquí que es la cabeza de la iglesia, porque Él la compró con su sangre. ¿En tu vida y en mi vida ha tenido la preeminencia? ¿O es el trabajo? ¿O es la esposa? ¿O son los hijos? ¿O es el dinero? Cualquiera de esas cosas está fuera de la voluntad de Dios. Cristo debe tener ¿qué? La preeminencia. Pregunto, ¿por qué estás aquí? Estás porque te dijo el papá, tienes que ir, ¿no? Y si no, no te doy tu domingo, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás por Jesús? ¿Estás porque dijiste, hoy es domingo, es el primer día de la semana, quiero darle a Dios lo primero y lo mejor? ¿Estás por eso? ¿O estás porque te trajeron a la fuerza? ¿O estás porque el papá te obligó? El motivo por el que estamos aquí reunidos es Jesucristo. Amén. ¿Para quién es esta reunión? Para Él, para honrarlo a Él, para alabarlo a Él, para aprender su palabra y para obedecer su palabra, porque Él debe tener la preeminencia. Aquí en la iglesia, ¿quién debe tener la preeminencia? Jesucristo. Todo lo que se hace en una iglesia debe ser para exaltar a Cristo, para hablar de Cristo, para glorificar a Cristo, para honrar a Cristo. Cristo debe tener la preeminencia. El mensaje de una iglesia debe honrar a Cristo, debe hablar de Cristo. Ese es el centro del mensaje de la palabra de Dios. Si el propósito de una iglesia es, pues nos reunimos porque queremos un auditorio más grande, entonces estamos compartiendo para que seamos más y tengamos un auditorio grande. Ese motivo es equivocado. Estamos por Jesús. Si un día Dios nos da un lugar más grande, gloria a Dios. Y si no, porque es más, yo creo que en los últimos tiempos, de acuerdo a la palabra, ya que está profetizada la apostasía, cada vez las iglesias que prediquen la palabra de Dios van a ser más pequeñas. Yo sé que se oye que hoy en la mañana me llegó un mensaje, me decía, los pastores de todo el mundo están orando porque viene un gran avivamiento. La Biblia dice lo contrario, viene un tiempo de apostasía. Y apostasía es apartarse de la verdad, y es lo que está sucediendo en la iglesia cristiana. La gente, las iglesias, los apóstoles, los supuestos apóstoles y los pastores se están apartando de la verdad. Entonces, una iglesia debe tener como centro a Cristo, predicar a Cristo, exaltar a Cristo. Cualquier otro motivo que nos traiga aquí, o que tenga el pastor predicando, o que por el que estás esta mañana, es un motivo equivocado. Cristo es la cabeza, es el que compró la iglesia con su sangre. Él debe tener la preeminencia, el primer lugar. Él es Dios, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Dice la Biblia en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vean el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién debe llevarse la gloria? ¿Para qué hacemos todo? Para honrar a Dios, para que la gloria la tenga Él.
Cristo debe tener el centro en la iglesia, en nuestras vidas. En la iglesia el centro del mensaje es Cristo. Él debe llevarse toda la gloria. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Cualquier iglesia, mis hermanos, que no tenga como centro Cristo, predicar a Cristo, exaltar a Cristo, que Cristo sea el que sobresalga, que Cristo sea exaltado, esa no es una iglesia cristiana, aunque hable y habla su Biblia. La iglesia está para exaltar a Cristo. Cristo debe tener la preeminencia en todo. Debemos predicar de Cristo, hablar de Cristo. El mensaje central es Cristo. En el libro de los Hechos, todos ustedes deben saber que el libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia. ¿Qué predicaban los apóstoles? Vamos a verlo, Hechos 5:42. Dice la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar cómo descubrir al campeón que hay en ti. ¿Así dice? No, ¿verdad? No cesaban de enseñar y predicar ¿qué? A Jesucristo. No enseñaban rollos ni cómo ser un cristiano exitoso. El otro día me mandaron un mensaje de un predicador que estaba predicando un mensaje para Año Nuevo. ¿Cómo tener éxito en el 2016 en 10 pasos? ¿Qué es eso? Hay que predicar a Cristo. Yo no sé si vas a tener éxito o no, pero si tú obedeces a Cristo, si tú caminas con Cristo, vas a ser bendecido por Él. Entonces, eso enseñaban, comenzaban, no cesaban de predicar ¿a quién? A Cristo. Ahora, no solo los apóstoles, vean Hechos 8:5. Felipe no era un apóstol. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba sobre avivamiento. ¿Así dice? Les predicaba cómo ser prosperados. No, ¿qué les predicaba? A Cristo. Ese era el mensaje. Cristo debe tener el centro, el mensaje que damos debe tener a Cristo como el centro. Si vas a compartir a alguien, le compartes de Cristo. Hay gente que dice, ya le compartí a la persona y le contaron todo su testimonio y cómo se convirtieron, pero nunca les hablaron de Cristo. Yo no estoy diciendo que no des tu testimonio. Hay profesionales que se dedican a visitar de iglesia en iglesia para dar su testimonio. No se nos mandó dar nuestro testimonio, se nos mandó predicar a Cristo. Eventualmente puedes citar, no, pues fíjense, yo un día Dios hizo y está bien, pero el centro del mensaje no es tu testimonio, es Cristo, debe ser Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:22, porque esto es lo que está sucediendo ahora. Porque los judíos piden, ¿qué piden? Señales. Y así hay gente hoy en día, no, yo voy a una iglesia, yo ando buscando una iglesia donde se sienta el poder de Dios, donde haya milagros, y yo quiero, y es porque ahí sí está Dios. Y así andan buscando, es más, yo ando buscando porque quiero mi milagro. Bueno, así estaban los judíos, pedían señales. ¿Y los griegos qué buscaban? Sabiduría, la sabiduría humana, tener conocimiento. Aún hay gente dentro de la iglesia cristiana que busca tener conocimiento de la Biblia por mera vanidad, por mero currículum, por decir conozco más. Pero vean lo que dice Pablo. Pero nosotros, siguiente versículo, predicamos, ¿qué dice? A Cristo y a Cristo crucificado. Ese era el mensaje, predicar de Cristo, decirle a la gente, Cristo murió y fue crucificado por tus pecados. Él murió y resucitó y va a venir un día. Necesitas arrepentirte y estás compartiendo de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 1 del 1 al 3, 1 Corintios 15 del 1 al 3, que su mensaje era predicar que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día. Ese era su mensaje, era Cristo. Pablo no andaba dando predicaciones motivacionales. Pablo no andaba predicando cómo ser exitosos, cómo ser prosperados. Pablo predicaba a Cristo y su predicación era un llamado continuo a que la gente, los que ya se habían convertido, caminaran en santidad. Ahorita les cito el texto. Entonces, si en esta o cualquier iglesia el centro del mensaje no es Cristo, el Cristo crucificado, el que murió por los pecados, que derramó su sangre, si no es el centro del mensaje y se aleja de predicar a Cristo, esa iglesia no es cristiana.
aunque tenga el apellido de cristiano, ¿verdad? Porque unos dicen, mira, centro cristiano, asamblea cristiana, hermanos cristianos, y todo el nombre de cristiano no te garantiza que eso es cristiano. Cristiano es el que predica a Cristo, el que tiene a Cristo como la preeminencia en todo. Y si no, es otro evangelio. Pablo lo dijo claramente en Gálatas 1:6. Pablo se sorprendió de cómo los gálatas se habían apartado y dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El mensaje del evangelio brilla por su ausencia en muchas iglesias. Te predican, te motivan a muchas cosas, menos el centro del mensaje del evangelio, que es Cristo, donde Cristo debe tener la preeminencia. No es que hay otro evangelio, es que el evangelio o lo han torcido, o lo han rebajado, o de plano ya ni lo predican. Cualquiera de esos tres casos se han apartado realmente de la palabra de Dios. En cambio, los apóstoles, ¿qué predicaban? A Cristo. ¿Qué predicaba Felipe? A Cristo. ¿Qué tenemos que predicar? ¿Quién debe ser el centro de lo que hablamos, de lo que vivimos? Cristo. ¿Saben que los apóstoles, antes de salir a compartir la palabra, ¿saben qué hacían? Oraban. Pero oraban algo muy especial que los que estudian los martes se van a recordar. Hechos 4:29. Fíjense lo que oraban. Iban a salir a predicar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque estaban amenazados. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué dice? Hablen tu palabra. Le pedían a Dios que les diera ¿qué? Denuedo. ¿Qué significa denuedo? Los de los martes ya se van a recordar. La palabra denuedo, pongan mucha atención, porque esta oración es maravillosa. Vean lo que pedían. La palabra denuedo, parresiasiomai en el griego, ahí luego se las paso. Parresiasiomai significa seguridad o confianza para hablar. Significa, número 2, valor para hablar con franqueza y claridad. Significa también valor para hablar abierta y públicamente. Significa hablar aún con rudeza. Y ahorita lo explico. Para predicar el evangelio de Jesucristo, mis hermanos, ese que confronta con el pecado, ese que llama al arrepentimiento, se requiere valor. Para decirle a la gente que Dios los quiere hacer rico, prende el canal de enlace y ahí está. Pero para decirle a la gente el mensaje del evangelio se requiere valor, para hablarlo con franqueza, para hablarlo como es la palabra de Dios, como lo predicaba Juan: arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje del evangelio, un mensaje que confronta a la gente con su pecado para que vuelva sus ojos a Jesús. Para predicar el verdadero evangelio se necesita valor que Dios te puede dar, para hablarlo con franqueza, para hablarlo claramente, para que te pares en Año Nuevo que dices, no, es que sí tengo que ir a esa fiesta, sí, es del mundo, pero yo voy a compartir. Pues ahora que Dios te dé valor y te pares y les predicas de veras. Porque si te vas a parar, te digo, a decirle Merry Christmas and Happy New Year, y dices, no, qué buen mensaje, no, pues no, para eso no se requiere valor. Se requiere valor para dar el mensaje de Jesucristo, el que tiene como centro a Jesucristo. El mensaje en el que la preeminencia es Cristo, el Cristo crucificado que murió por nuestros pecados. Para eso sí se requiere valor, para predicar el verdadero mensaje de Jesucristo, porque en cuanto lo predicas vas a comenzar a tener rechazo, persecución en el trabajo, en la familia. El verdadero mensaje, el mensaje de Jesucristo, inmediato, que Cristo dijo en el capítulo 16 de Juan y en el capítulo 17 que seríamos aborrecidos por el mundo, porque ya no somos del mundo. Entonces, llevar el mensaje de Jesucristo va a provocar rechazo. Por eso necesitas valor. Necesitamos valor para dar ese mensaje. Como pastores necesitamos valor. A mí me hubiera gustado, a lo mejor humanamente, a ver, que les predico un mensaje motivacional aquí. Les voy a decir que 2016 viene lo mejor. Yo no sé si viene lo mejor, pero sé si que estás con el Señor, vas a estar con Él hasta la eternidad.
Es más, bíblicamente no viene lo mejor. Vienen tiempos, estamos viviendo el principio de dolores que la Biblia profetiza. Entonces no vienen, las cosas no van a mejorar. Y alguien va a decir, ay hermano, qué negativo. No tiene algo motivacional. ¿Qué más motivacional? Que obedezcas al Señor, porque en la obediencia hay bendición. Pero las cosas se van a poner peor. El clima, la inseguridad, la maldad del ser humano se está multiplicando, como dice Mateo 24. Todo se va a poner peor. Pero el cristiano está firme y anclado en su Señor. Amén. Ahora, les decía que la palabra de nuevo significa también rudeza. Y rudeza no significa, ¿verdad?, que llegas y le compartes a alguien o te conviertes a Cristo o te doy unos guamazos, ¿no? Pero hay unos que sí, no, te tiene que convertir. No, pero eso no es rudeza. Rudeza en el sentido de que hablar con claridad el mensaje del Evangelio ofende muchas veces al oyente. Dicen, oye, qué duro mensaje, pero el mensaje del Evangelio confronta. Y hay gente que se enoja, ¿no? Yo no sé si te ha pasado que le estás y se enojan, ¿y por qué? Y no está mal, y yo pienso que no. Es que no es lo que tú pienses ni lo que yo piense, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, el mensaje a veces parece rudo porque ofende al oyente. Miren, un día nuestro Señor Jesús, lean ustedes en casa Mateo 15 completo, pero yo les voy a leer solo unos extractos. Nuestro Señor Jesús habló con esa franqueza y esa rudeza. El asunto se da en que los discípulos muchas veces cuando comían no se lavaban las manos. Todos los fariseos le dijeron, estaban enojados, y ¿cómo tus discípulos no se lavan las manos? Más que por razones de higiene, aunque también implican razones de higiene, era todo un rito y una costumbre el lavatorio de las manos. Entonces, como los discípulos no lo hacían, pues los fariseos, que se fijaban más en las formas y no en el fondo. Como una vez llegó una hermana, ¿y por qué ahí no usan falda? Pues no se pregunta, a lo mejor no tienen para comprarse, se sienten más cómodos con pantalón, no sé, pero ese no es el punto es el fondo, cómo está tu vida, no si usas falda o no, no si comes carne o no. Imagínate, yo conozco personas que dicen, yo no como carne de puerco, pero le entran al whisky. O sea, está bien, ¿no? O sea, quieren agradar a Dios, no, que no como carne de puerco. Entonces el Señor Jesús, Él sí hablaba con denuedo, con claridad, con franqueza. Y miren cómo les contestó. Mateo 15:7. Hipócritas. Ay, uno dice, no, espérame. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y explica en el versículo 11, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. ¿Ustedes creen que les agradó oír eso a los oyentes, a los fariseos? Bueno, los discípulos hasta se sintieron incómodos. Vean el versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, dijeron, ¿sabes que los fariseos, qué dice? Se ofendieron cuando oyeron esta palabra. ¿Saben qué significa la palabra ofender? En el griego escandalizo, de ahí viene escándalo, significa enojarse, tomar una actitud de desagrado. Muchas veces cuando se predica la palabra, aquí a veces uno lo ve, hay gente que está enojada, ¿y qué se trae conmigo? No, yo nada, yo estoy predicando la palabra. No, pero es más, un día un joven se me acercó, no, dice, pastor, mi papá salió bien enojado porque dice que usted puras pedradas contra él. Pues yo prediqué la palabra. Ya si le llegaron, pues que se ponga cuentas con Dios, no es conmigo. Entonces hay gente que se escandaliza, se enoja, se desagrada. Hay gente que muchas veces se enoja no, es que no estoy de acuerdo. ¿Y cómo y se enojan? Enójense con Dios, no conmigo, ¿no? Luego uno sale aquí, bueno, nos toca pues, ¿no? Pero así los apóstoles dijeron, ¿sabes qué? Se escandalizaron, se ofendieron, se enojaron. Les digo, si aún dentro de la iglesia hay quien se enoja. Me acuerdo que hace unos años, como 8 o 9 años, hicimos una cena de Navidad. Estábamos en domingo 10 y ese día se predicó la palabra.
O sea, hicimos como una cena y les dijimos, lleven invitados, ¿no? Porque se iba a compartir la palabra. Y yo al final llamé a todos los invitados cristianos y no a arrepentirse y a doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. ¿Saben que al final se me acercó alguien y me dijo, no, usted fue muy duro, pastor, ¿cómo que se arrodillaran? Le digo, pues ¿qué querías? ¿Que ni siquiera vamos a cantar el burrito tamalero? ¿O la última de Marcos Witt? Pues casi igual. O sea, fue un llamado, el que quiso lo hizo, el que no, pues no. No, ¿qué contestó Cristo ante esto? Versículo 13. Díganles que me disculpen, hablé muy rudo. ¿Así dijo? No, vean lo que dice. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Le está diciendo, esos ni cristianos son. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces por eso les decía, por eso se necesita denuedo. Para dar el mensaje que tiene como preeminencia Cristo, se necesita valor. Necesitamos hablar con franqueza el mensaje del evangelio. Tienes un familiar, ¿verdad?, que no es cristiano, sabes que anda de borracho, de adúltero, pues le sabes que tu pecado te va a llevar al infierno. Necesitas arrepentirte. Porque luego una vez llegan y les dicen, Dios te ama. ¿Quieres recibir a Cristo? Repite esta oración. ¿Y a qué hora le hablaste el mensaje del evangelio? Y muchos te dicen por compromiso, sí. Y luego la iglesia está llena de gente que repitieron una oración, pero no de nacidos de nuevo. Repetir una oración no te hace nacer de nuevo, ya lo hemos explicado con claridad. ¿Qué hace nacer de nuevo una persona? Cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces repetir una oración, pues si no es no es repitiendo aquí como carretilla, no es fórmula. Necesitamos hablar con franqueza el evangelio para que la gente, eventualmente la que crea y se arrepienta, van a ser de nuevo, van a ser perdonados sus pecados y va a estar en la gloria de Dios por toda la eternidad. Amén. Entonces, no es fácil dar el mensaje que tiene como centro a Jesucristo, que confronta, que habla de la obra de Cristo, que murió por nuestros pecados, que la gente necesita arrepentirse. Hablar de santidad como pastores continuamente llamamos a santidad, porque la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santos. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Entonces, hablar eso a veces la gente, pues tráiganos algo, un mensaje motivacional de Año Nuevo. Qué mejor motivación, digo, que obedecer a Dios. ¿Saben que cuando Cristo predicaba, cuando Cristo hacía milagros, no hombre, ahí estaba la gente. Una vez se le juntaron 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. O sea, calculan los estudios que había como 15,000. Pero cuando comenzaba a predicar, la gente se iba. A muchos decían, no, miren Juan 6:60, para no contárselos yo. Acababa de dar un mensaje muy claro, con denuedo. Y dice que cuando lo oyeron, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Qué buen mensaje, qué motivador, ¿no? Salí motivado. No, dice, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pero vean, todavía fue peor, versículo 66. Desde entonces, desde que oyeron ese mensaje, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, pues se fueron a pare de sufrir. Se dijeron, no, está mejor allá, ¿no? Y empezaron a dejar de andar con él, porque dijeron, es duro este mensaje, no. Muchos predicadores están preocupados, a ver qué digo para que la audiencia esté contenta. A ver qué les digo para tenerlos bien contentos. No, hay que predicar la palabra de Dios y a veces es muy dura y a veces nos confronta. Y a veces sale uno, pero es entre tú y Dios, ponte a cuentas con Dios. Bueno, según la escena, la gran mayoría se fue porque Jesucristo en el siguiente versículo, vean lo que dice, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, yo creo que ya la gente se había ido. Bueno, aquí no se han ido tanto. No, yo creo que ya la gente se había ido y le dijo a los 12, ¿qué acaso, queréis acaso iros también vosotros? O sea, imagínense, le iban todos y ya volteó con los 12, ¿qué? ¿También se van a ir ustedes? Y ahí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente. Le respondió Simón Pedro, Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si era dura la palabra, pero son palabras de vida eterna. Amén. El mensaje del evangelio, el que tiene a Cristo en el centro, el que exalta a Cristo, el que habla de Cristo, el que habla del arrepentimiento, no es popular, mis hermanos. No llena estadios. De verdad, miren, generalmente las iglesias más grandes, generalmente, hay excepciones, pero generalmente esas iglesias que llenan estadios no están predicando el mensaje de Cristo. Hay excepciones, por supuesto, conozco iglesias de sana doctrina de miles, 2,000, 3,000, 4,000, pero así de 100,000, como yo he visto una iglesia que reunió 200,000 en un estadio en Bogotá, Colombia, predicando otro evangelio. Iglesias de sana doctrina no he visto así, porque el mensaje del evangelio confronta, no es popular. Claro, si me paro aquí a predicarles que Cristo los va a prosperar, a ver quién quiere casa en el 2016, vamos a orar porque yo declaro que van a tener casa, coche, éxito y prosperidad. Vamos a declarar, no, pues ese mensaje se llena de interesados en la lana y en lo material, pero el mensaje que confronta pues no es popular. Entonces dice Colosenses 1:18, de ahí vino todo esto. Él es la cabeza del cuerpo del que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Saben que el mensaje del evangelio es tan claro que a veces a Pablo le pasó con los corintios? Los corintios prefirieron irse a escuchar a otros apóstoles que ni siquiera eran apóstoles de Cristo. Y Pablo les escribe, fíjense, 2 Corintios 11:1, hasta con un poco de ironía les dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, así toleradme. Hay un poco de ironía, no crean que estaba loco. Y dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Saben qué les predicaba Pablo? De caminar en santidad y de que entregaran sus vidas, de que caminaran íntegros. Y por ahí llegaron otros predicando de otras cosas y prefirieron eso. Vean el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera ¿qué? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahorita lo vemos en el siguiente versículo, porque había otros apóstoles que no eran apóstoles de Cristo, que habían hecho justamente, sus sentidos fueron ¿qué? Extraviados de ¿qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Se los voy a decir de esta manera: si el mensaje que se predica en tu iglesia te desvía del genuino buscar a Jesucristo, agradar a Cristo, exaltar a Cristo, ese mensaje es el mismo de la serpiente a Eva. Es un mensaje que te extravía. Si el mensaje no te lleva a querer adorar a Dios, a querer obedecer, que sales y dices: quiero obedecer a Cristo, quiero seguir a Cristo, Señor, perdóname, y quieres seguir más de Él. Si el mensaje de esa iglesia no te lleva a eso y te lleva a ser fiel, hay gente que es más fiel a su pastor que a Cristo. Hay gente que es más fiel a su apóstol, entre comillas. Ya sabemos que bíblicamente ya no hay apóstoles, pero hay gente que dice: no, es que mi pastor, y son más fieles a su iglesia, a su denominación, a su visión. Es que la visión y defienden la visión de su iglesia. ¿Cuándo defienden así a Cristo? No, es que esta iglesia, no defiendas una iglesia local, defiende con tu vida el mensaje de Jesucristo. Entonces, cualquier mensaje que te desvíe de poner la mira en Jesús. Hay mucha gente, repito, tiene la mira más en el predicador que en el mensaje del evangelio. Y siguen y hasta ya dicen, y el pastor dice, no, a ver, chécate si lo que dice el pastor está fundamentado en la palabra de Dios. Por eso Pablo un día le dijo: si yo o un ángel o alguien se les aparece trayendo otro evangelio, el tal sea maldito, dice la palabra de Dios. Maldito, dice la palabra de Dios. Entonces, vean aquí, versículo 4, ¿cuál era el problema? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es que no hay otro Jesús.
Pero hay un Jesús que hoy nos pintan muchas iglesias, muchas doctrinas, que no es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús que parece que está obligado a hacer milagros, y tú declaras en el nombre de Jesús y vas a ser sano. ¿Dónde dice eso? Y si no lo sana, luego se enojan y dicen, no, es que Dios no me hizo el milagro. ¿Y dónde dice la Biblia que está obligado a hacerte el milagro? ¿Que puede hacer milagros? Claro que sí. ¿Que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Por supuesto. Pero el Jesús de la Biblia lo primero que nos llama es arrepentirnos y creer en Él. Amén. Entonces dice, si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso es lo que sucedió con los Gálatas. Toleraban hasta los de enlace, yo creo que los hubieran tolerado. De verdad. Como sucede hoy, aceptan lo que sea, pero cuando les predicas el mensaje de Cristo se enojan. Se mueven, se inquietan, se ofenden. Ya me voy de aquí, no, aquí puro exhortar. Bueno, si la exhortación no te, ahora sí, si no te viene el saco, pues toma la enseñanza. Pero si te está exhortando en tu vida, arrepiéntete y haz las cuentas delante de Dios. Es tan triste el hecho de que Cristo ya no tiene la preeminencia muchas veces en la iglesia, que como lo hemos enseñado en otras ocasiones, ya ni en la alabanza Cristo tiene la preeminencia. Ya ni en los cantos, hay cantos, mis hermanos, que ya ni mencionan a Jesucristo, que ya ni mencionan a Jehová, que ya ni mencionan al Espíritu Santo. Y ya hemos platicado, ya no quiero citar, ya saben ustedes, los Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, todos esos que se han apartado de la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio, muchas de sus letras ya ni mencionan a Cristo. Cuando la Biblia dice en el Salmo 69:30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. ¿Alabaré el nombre de quién? Entrevistaron a un cantante y le dijeron, oye, ¿por qué tus letras pues ya no hablan de Jehová, de Dios, Dice, es que no queremos oírnos religiosos. O sea, hablar de Dios, de Jehová, es ser religioso. Decir aleluya en un canto es ser religioso. ¿Saben por qué lo hacen? Porque si no, no venden. Porque es lo que necesitan para... Yo conozco infinidad de no cristianos que dicen, oye, buenísimos los cantantes cristianos. Le digo, ¿cuáles? Marcos, bueno, pues yo no sé si sea buenísimo o no, pero no lo metas con lo de la Biblia. Se han apartado del mensaje del Evangelio. Ya sus letras, ya hemos analizado, no lo voy a hacer hoy, pero hemos analizado las letras de muchas canciones, no exaltan a Cristo, no hablan de Dios. Tú oyes la letra y se la puedes dedicar al esposo, a la esposa, en el mundo hasta se la pueden dedicar a la novia. Porque ya ni hablan de Dios, ya no hablan de exaltar, de alabanza, de gloria a Dios, ya no hablan de eso. Cuando en la Biblia, por ejemplo, vean el Salmo 27. Que para estos cantantes, pues yo creo que dicen, no, no lo cantamos, porque era un canto. El Salmo 27 es un canto. ¿Quieren que se los cante? No, ¿verdad? Pero vean cuántas veces dice Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y luego que dice, Jehová. Aquí ahí te van a censurar. No venderías discos así. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado, ¿a quién? A Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Acá ya le hubiera dicho David, ese no, te lo van a censurar. No se van a vender tus discos, David. No, un cantante cristiano de verdad no vende discos. Entonces, qué clara es la palabra de Dios. En todo Él debe tener el centro, en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra vida. Quiero terminar con una reflexión, antes de que se me enojen. No, una reflexión. Me gusta mucho Apocalipsis 2:1, porque el Señor Jesucristo exhorta muy duramente a un pastor y a una iglesia en Éfeso. Y justamente por haber quitado a Cristo,
del primer lugar, por haber quitado a Cristo de la preeminencia. Quiero que lo leamos. No voy a hablar más que de la parte central, pero leamos desde el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya he explicado en otras ocasiones que la palabra ángel aquí significa mensajero y que en realidad Cristo está diciendo: escríbele al pastor de la iglesia. Porque al primero que le va a pedir cuentas Dios en una iglesia es al pastor. No está exento la iglesia, pero al primeritito es al que él puso como pastor. Entonces por eso Jesucristo, porque es Cristo hablando con Juan, le dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y Cristo da una descripción del mismo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: esos 7 estrellas y 7 candeleros representan 7 iglesias que físicamente existieron en Asia. Bueno, dice el versículo 22: yo conozco tus obras. Esto es tremendo, ¿eh? Él conoce tus obras y mis obras. Él sabe lo que haces y lo que no haces. Él sabe cuando tú dices: nadie me vio, nadie se dio cuenta y ya la hice. ¿Quién sí te vio? Él conoce tus obras y mis obras. Ahora fíjense, esta iglesia era bien chambeadora. Dice: y tu arduo trabajo y paciencia, dice la palabra de Dios. Y que no puedes soportar a los malos. O sea, identificaban cuando había un falso profeta. Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles. Fíjense, tenían discernimiento esa iglesia. Y no lo son. Ellos sabían rápidamente: no, este es un falso maestro. Rápidamente tenían ese discernimiento. Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado, ¿qué dice? Arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eran bien chambeadores. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué duro que el Señor diga: tengo contra ti. Que le diga a un pastor en una iglesia, que le diga a una iglesia: tengo contra ti. Que te diga a ti: tengo contra ti. ¿Y cuál era lo que tenía contra él? Que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerdan que la palabra preeminencia venía de proteu? Esta palabra primer viene de la misma palabra protos y significa primero en tiempo, lugar e importancia. ¿Qué le recrimina a Cristo a esta iglesia? Que él ya no era el primer lugar en la iglesia. Sí, a lo mejor trabajaban mucho, pero más por costumbre que por realmente agradar a Cristo. Porque realmente Cristo era la preeminencia. Y debemos reflexionar: si Cristo no es lo que te mueve a hacer todo lo que haces, si Él no tiene la preeminencia, si hoy no estás aquí por Cristo, estás más por la presión, porque te dijeron que si no venías, por lo que sea, y si no es Cristo, has dejado tu primer amor. Y ese es el punto central. Dice: has dejado, nadie te lo quitó, tú lo dejaste. En el momento, ¿verdad? Que comienzas a hacer las cosas más por rutina, te levantas a veces a orar, pero ya más porque tienes que levantarte. Vienes el domingo y dices: híjole, es domingo, y a ver si no el pastor ora otras pedradas. Y ya vienes más por fuerza que por ganas. Realmente has dejado tu primer amor. Aunque hagas muchas cosas en la obra, aunque hagas todo. Yo les preguntaba hace un rato: ¿por qué estás aquí esta mañana? Realmente porque dijiste: es el día del Señor, quiero agradar a Dios, quiero comenzar bien el primer día de la semana, adorar a Dios. Es más, voy a decir algo que a veces no les gusta a muchos. ¿Te imaginas que un día, vamos a imaginar, el Señor Jesús te cita en un lugar? Nos vemos a las 10:30. ¿Estarías ahí? ¿Sí o no? ¿O llegarías tarde? ¿Por qué estamos aquí reunidos? Es una cita con el Señor Jesús. Es una cita para exaltarlo a Él. Yo estoy aquí temprano no porque tengo que llegar temprano. O sea, yo no concibo llegar tarde a una reunión que es para Él, que es para la gloria de Él, que es por Él, es porque Él tiene el primer lugar en mi vida. Yo no lo concibo. Entiendo que tuvo un accidente, se quemó la ciudad y dije: no, es que por donde pasé se quemó, chocaron y hubo además los 43 hicieron manifestación. Bueno, está bien, pues llegaste tarde. Pero ¿saben que hay gente que me ha dicho: ay, hermano, es que no me gusta la alabanza? Pues que bueno, no la hicimos para ti. ¿Para quién es la alabanza? ¿Para quién la hacemos la alabanza? Es para el Señor. Es que no me gusta.
¿Cómo cantan ahí? Bueno, miren, yo se los aseguro, las conozco y soy pastor de ellas, que las hermanas se preparan con todo su corazón, que ensayan, que hay un maestro que viene cada 15 días, ahorita se tomaron unas vacacioncitas, pero se preparan y lo hacen de todo corazón para el Señor. Y lo hacemos para Él, no para ustedes. Yo a veces me paro al final y canto un poquito, yo sé que yo sí no lo hago en el canto, ¿no? Pero lo hago también de corazón. Porque lo hacemos para el Señor. Y estamos aquí por el Señor. Y llego temprano por el Señor porque la reunión es para Él. Porque Él tiene el primer lugar. Entonces, eso aún refleja mucho de qué lugar ocupa Cristo en tu vida. Porque la reunión es para Él. No es para quedar bien con el pastor. Aquí no hay pase de lista. A ver quién vino. ¿A qué hora llegó? Llegaste 15 minutos tarde. La 3 retardos y te regresamos. No. Pero cada quien sabe realmente por qué llegas, a qué hora llegas, si realmente lo que te mueve es Jesucristo. Y Cristo le dice a esta iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. He dejado de ser lo primero en tu vida. Oye, ¿cuántos solemos hacer planes? Ahora sí, en el 2016, ¿realmente tus planes están supeditados a lo que Él quiera? Bueno, Señor, yo tengo este deseo, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para que en el 2016 mi vida te siga honrando, exaltando, alabando, porque tú eres el primer lugar? Que realmente Él sea el primero en todo, y antes de tomar una decisión tú oras: Señor, esto te agrada, esto te honra, esto es lo que tú quieres, porque es el primer lugar en tu vida. Hay cristianos que ya de verdad abren su Biblia, o ya ni la abren, pues, ya ni la leen, ya Dios no, ya Dios está en segundo, tercer lugar, cuarto lugar, y Cristo les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y servían en la iglesia, y discernían, sabían quién era un falso profeta y quién no, rápido sabían, pero habían dejado su primer amor. ¿Cuántos se acuerdan cuando nacieron de nuevo? Cuando te convertiste. A mí me pasó, querías hablarle a todo mundo de Cristo. Yo me compré una bibliota, me acuerdo mi primer quincena me compré una Biblia Thompson y ahí la traía, con esa evangelizaba, grandota. Ya es más fácil, hoy abres un aparatito y ahí, pero mi Biblia, y querías hablar de Cristo. Me acuerdo, teníamos 2 reuniones a la semana más la del domingo, y ya quería yo salir del trabajo para ir a la reunión. Está uno en su primer amor, eso no tiene que acabar. Y ya me andaba y ya quería el martes, y los jueves teníamos estudio, y los domingos la reunión, y ya querías estar porque estás en tu primer amor. No tiene por qué acabarse. No tiene por qué acabarse. Querías hablarle de Cristo a todos, y al taxista y le regalabas un folleto, y al vecino que te sacó la lengua le dabas otro folleto. Estabas en tu primer amor, y le decías a la familia, y la familia te decía: estás loco, y tú con tu cara de gozo porque tenías a Cristo en tu corazón, porque Él era el primer lugar en tu vida. Eso no tiene que acabarse. Y Cristo les dice, quiero terminar con esto: recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda dónde comenzó todo. Si tú te has enfriado, si tú de repente hasta te pesa venir a los estudios el domingo, leer tu Biblia, recuerda dónde caíste. ¿Dónde fue que comenzaste a enfriarte? ¿Dónde fue que quizá fue cuando dejaste de orar? Quizá fue cuando dejaste de leer la Biblia. Quizá fue cuando dejaste de congregarte, porque la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienes por costumbre. Quizás es un pecado el que te ha estado haciendo enfriar. Por eso dice, recuerda por dónde has caído y arrepiéntete. Necesitamos arrepentirnos. Si Cristo ya no es la preeminencia, si lo que me mueve no es Cristo, sino es darle siempre el primer lugar, si hay algo donde ya Cristo no es el primer lugar, necesitamos arrepentirnos. Y de hecho dice ahí mismo, y haz las primeras obras. O sea, comienza de nuevo. Comienza de nuevo a levantarte temprano a orar. ¿Quieres un buen propósito para año nuevo?
Comienza nuevamente a levantarte temprano a orar, leer tu palabra, darle lo primero y lo mejor al Señor. Comienza a compartir otra vez el Evangelio. Te van a rechazar muchos, por supuesto que sí, pero tú compartes, da folletitos. Hace 8 días les hablaba yo, den una Biblia en esa reunión, den un folletito, un plan de salvación al taxista, al amigo, sácale copias al plan de salvación. Comienza otra vez tu tiempo devocional con el Señor, comienza ese primer amor. Porque por Él estamos aquí. Y incluso dice el Señor, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Saben qué significa eso? Disciplina. Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Si no te arrepientes, puede venir la disciplina del Señor. Evaluemos nuestra vida esta mañana. La palabra de Dios nos habla de un Jesús obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obedecemos la palabra? ¿Estamos dispuestos a todo por agradarlo? ¿O ya te has enfriado? Que de repente dices, a ver, este martes voy al estudio o al cine. No, pues al cine. Ya como que ya te jala más el mundo. Este domingo no, pues ahorita no juega el América, ¿va? Por eso están todos. No, pero si ya no es Cristo lo primero en tu vida, arrepiéntete y vuélvete de todo tu corazón. Que realmente cada mañana, cada día sea un gozo tener esa relación con Dios. Sales a tu trabajo, quizás hay problemas, quizás hay dificultades, pero tú estás enamorado del Señor y sabes que estamos en la mano del Padre Celestial y que Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero que cierren sus ojos esta mañana y reflexionemos. La palabra de Dios, mientras están ahí en su lugar, la palabra de Dios nos habla de que hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y en esta enseñanza enfatizamos su obediencia. ¿Eres obediente a la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a todo por agradar a Dios? ¿O todavía hay áreas de tu vida que no le has entregado? Todavía hay áreas de tu vida donde batallas y donde Él no es la preeminencia, el primer lugar. La palabra de Dios nos llama esta mañana a que Él sea el primero en todo, volver a nuestro primer amor, donde Él tenga la preeminencia, el primer lugar. Tus decisiones están supeditadas a orar si es o no su voluntad. ¿Cuántos ya tienen planes para el año nuevo? La pregunta es, ¿oraste y le preguntaste a Dios si es su voluntad? En realidad el cristiano viene y ora y le dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Aquí está mi vida. Dime tú qué quieres de mi vida. O quizás hay alguien esta mañana que ha dejado su primer amor, que ya ves la iglesia, tu relación con Dios como algo monótono. El Señor nos llama esta mañana a volver al primer amor, comenzando por las primeras obras, como cuando te convertiste. Ese día querías gritarle a todo el mundo lo que Jesús había hecho en tu vida. Te perdonó, te dio vida eterna, te hizo una nueva criatura. Tu nombre lo escribió en el libro de la vida. Ese gozo no tiene por qué perderse. Ahora habrá alguien esta mañana que no ha dejado su primer amor porque ni siquiera ha tenido un primer encuentro con Jesucristo. Habrá alguien en esta mañana que dice, yo realmente ni siquiera conozco a Jesús como Señor y Salvador. Quiero conocer a Jesús. No es si tienes una religión o no, es si realmente Jesucristo es tu Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí o que nos esté escuchando o viendo por internet que quiere esta mañana conocer a Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué tengo que hacer? Puedes preguntar esta mañana. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres pecador y que has ofendido a Dios con tu vida de pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Número 2, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en Jesucristo. Él vino y pagó por tus pecados. Él vino y murió en esa cruz del Calvario para que tú y yo seamos perdonados. Eso es lo único que tienes que hacer. Arrepentirte y creer
en Jesucristo como Señor y Salvador. Díselo ahí en tu lugar. Pídele perdón. Pídele que te perdone. Reconoce que le has ofendido, pero recibe el regalo del perdón y de la vida eterna, porque Él pagó y Él murió en esa cruz. Si tú lo crees de todo tu corazón, esta mañana habrás pasado de muerte a vida. Esta mañana habrás pasado de ser criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Si tú lo has hecho de todo tu corazón, Él a partir de hoy es tu Señor y Salvador. Y los que han nacido de nuevo y que quieran esta mañana hacer un compromiso, que a partir de hoy y el 2016 y en adelante realmente Jesucristo tenga la preeminencia, yo te invito que si ese es tu sentir y tu deseo, te pongas de pie y oremos a Dios y le pidamos a Él que Él, con su gracia nos ayude. Necesitamos aprender a que realmente Él tenga la preeminencia en todo. La mejor manera de adorarlo, de exaltarlo, es que Él tenga el primer lugar en todo lo que hacemos. Quizás hay alguien aquí que ha dejado su primer amor, que ya no vienes con ese gozo, ese ánimo que venías antes. Arrepiéntete, dice la palabra, y haz las primeras obras. Comienza como cuando aquel día le entregaste tu vida a Jesucristo. Pidámosle perdón. Si aún yo como pastor, a veces el pararse aquí como predicadores, como pastores, ya no nos mueve el primer amor y se vuelve rutinario hasta un trabajo. Esto es más que un trabajo, es realmente dedicar nuestra vida a Dios para cumplir el llamado que Él nos ha dado. Bendito Padre, en esta hora estamos delante de ti. Esta es la última reunión de este año 2015. Pero sabemos que cada día es un nuevo día donde tenemos la oportunidad de adorarte, de conocerte más y de servirte. Yo te pido que no solo el 2016, sino a partir de ahora estemos dispuestos a todo para obedecerte. Y que aún los que tendrán su celebración para recibir el año nuevo, si hemos de estar con familiares inconversos, tengamos la claridad, el denuedo para hablar tu palabra y el evangelio. Y que si ese evento no te honra y no te glorifica, el valor para no participar de esas obras. Gracias te damos, Señor, por este año que nos has dado. Gracias por la bendición que como iglesia nos has dado al tener este lugar. Y te pedimos que el año 2016 no sea la excepción, sino que con mayor ánimo y entrega y servicio a tu nombre, sigamos en este lugar predicando tu palabra a costa de todo. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.